Hermanos, buenos días. El Señor les bendice. Hoy es domingo, septiembre 12 del año 2021. Y bueno, pues es un domingo más que Dios nos permite para poder compartir la palabra de Dios con el pueblo de Dios. Tratamos de cumplir con lo que Dios nos ha pedido, para lo cual Dios nos ha puesto. Y pues hoy es día de compartirles. Bendito sea Cristo, alabado sea Dios. Quiero por favor recordarles que estén orando por nuestro hermano Marvin Tyler. No he tenido noticias los últimos días, pero lo último que supe es que él seguía en el hospital por la necesidad del oxígeno, estar con una mascarilla de oxígeno. Entonces les pido de favor que pues continúen orando, intercediendo, porque Dios tenga misericordia y gracia para con su vida y permita que Él pueda quedarse un poco más de tiempo con nosotros. Bendito sea Dios. También oren por la hermana Beverly, su esposa, y bueno, su hijo Micah también. Bendito sea Dios. Quiero empezar leyendo un texto en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 21, versículos del 1 al 4. Lucas 21, del 1 al 4, dice así, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas ésta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Bendito sea Dios. Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te damos gracias por el grande amor que tú has tenido para con nosotros, por medio del cual nosotros no hemos sido consumidos, por tu misericordia, bendito Dios. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad de poder seguir compartiendo tu palabra, aún Dios, a través de estos videos. Y, Señor, que lo que se comparta, Señor, verdaderamente venga a tener un propósito en la vida de tu pueblo. Ese es el anhelo de mi corazón. Y yo te pido, Señor, que tú tomes esta palabra, la acomodes correctamente, Señor, y la ministres, bendito Dios, por medio de tu Espíritu Santo, a tu pueblo. Señor, nos sometemos a tu señorío, a tu autoridad, y pedimos, Señor, que la palabra no sea palabra inspirada por el hombre, sino una palabra inspirada por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque vemos que cada día, Dios, tú tienes propósitos en nuestras vidas y los cumples, Señor. Gracias por la salud que nos has dado, gracias por la provisión, bendito Dios, y gracias por tu palabra también, Señor, porque con tu palabra, Señor, nosotros nos sostenemos. Gracias, Dios. Toda gloria y toda honra es a ti, Señor. A ti te adoramos y a ti te bendecimos, Padre Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Señor, y compartimos tu palabra. Gracias, Padre bendito. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Amén. Alabado sea Cristo. Bendito sea Cristo. El Señor viene pronto, hermanos. Alabado sea Dios. Bueno, vamos a comenzar. Las cuestiones doctrinales han sido expuestas y cuestionadas por los que no saben someterse a la palabra de Dios, porque anteponen sus pensamientos e intereses antes que obedecer la palabra de Dios. No a los hombres, no la palabra del hombre, sino a la palabra de Dios.
Y eso ha sido por mucho tiempo. Eso ha pasado por mucho tiempo y seguirá pasando. Hay gente que cuestiona la palabra de Dios, aún gente, digamos, gente cristiana, ¿verdad? Cuestiona la palabra de Dios, cuestionan a los ministros, cuestionan a los que eh, comparten la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que en su cabeza no caben, porque sus conceptos son diferentes, no se someten al espíritu y simplemente pues piensan que están mal porque él dice que están mal, ¿verdad? O ellos dicen que están mal. Bien, a la verdad, hoy día hay muchos que opinan y para ser más certeros con esto, podríamos decir que cada cabeza es un mundo. Así es que es necesario someter toda doctrina a la prueba de la palabra de Dios. Cada quien puede tener la opinión que quiera, porque es libre de pensar lo que quiera. Recuerdo que hace tiempo, en alguna de las enseñanzas o alguna de las ministraciones a la iglesia, yo les decía, la palabra de Dios, Dios no la dejó porque Dios no confía en nuestra memoria ni en nuestros propios conceptos. Si Dios hubiera confiado en nuestra memoria, no nos hubiera dejado su palabra, porque lo que Él hubiera hablado hubiera permanecido en nuestra memoria tal cual. Pero hay un problema, nuestra memoria no es correcta, no es tan perfecta. Y los conceptos que se crean en nuestra mente, pues desgraciadamente vienen a ser afectados por los eventos, por las circunstancias, por las situaciones que uno va viviendo, se vienen afectando. Es decir, es muy probable que una persona no le tenga miedo a algo hasta que ese algo le causa un dolor, una angustia o algo que entonces va a hacerle cambiar de parecer y decir, no, sí, a esto hay que tenerle miedo. Por ejemplo, el mar, ¿verdad? Hay gente que dice, no, no hay que tenerle miedo al mar. Pero hasta que el mar lo revuelca y le da un estate quieto, entonces la gente dice, ah, caray, no, sí, hay que tenerle respeto al mar. No es tan fácil meterse al mar y creerse Aquaman, ¿verdad? Entonces va a cambiar el concepto de acuerdo a la experiencia que la persona va adquiriendo o va pasando. Entonces, por esa razón Dios nos dejó su palabra escrita, porque esta no cambia. La palabra de Dios no va a cambiar de acuerdo a las circunstancias. La palabra de Dios no va a cambiar porque los eventos ocurran en una época o en otra. No, simplemente la palabra de Dios permanece. Por eso Dios nos dejó su palabra escrita, para que nosotros por medio de ella, pues, nos rijamos, ¿verdad? Entonces, toda doctrina, toda enseñanza tiene que ser probada en la palabra de Dios. Si no es probada en la palabra de Dios, pues entonces podemos desecharla o podemos dudar de que sea una doctrina sana. Bendito sea Dios. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que en las redes sociales, donde cada día el pueblo de Dios se mete a buscar, entre comillas, la verdad, se encuentran con tanta información que parece ser verdadera, pero que se aparta mucho de la verdad. ¿Por qué razones? Porque pues hablan con mucha convicción. Yo he escuchado algunos videos de algunos hombres que se dicen ser pastores o ministros o conocedores de la palabra de Dios y pareciera que hablan con mucha veracidad,
pero cuando se da uno cuenta o lo analiza uno de acuerdo a la palabra de Dios en la manera correcta, se da uno cuenta que están equivocados, que no es verdad lo que están diciendo, que están adaptando o transquiversando la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando el pueblo se mete en estos aparatitos, ya sea por medio del teléfono o por medio de la computadora o de la tablet o todas las formas en que ustedes se imaginan y sepan o conozcan, pues van a encontrar mucha información que mucha gente sube. Y desgraciadamente el pueblo de Dios no toma el cuidado o la precaución de investigar quién es esa persona que está hablando, cuáles son sus antecedentes, de dónde viene, qué es lo que esa persona enseña en doctrina. Pero lo que están diciendo, pues lo reciben sin saber de dónde viene esta persona, de dónde viene su enseñanza. Y entonces, pues empiezan a ser confundidos, empieza a haber una confusión en sus mentes, porque estas gentes hablan con mucha convicción, pero no con la verdad. Y eso es triste. La convicción no necesariamente viene a ser la verdad. He escuchado a algunos hombres que son motivadores, así les llaman, motivadores emocionales, yo creo, ¿verdad? Y que te hablan de muchas cosas al mismo tiempo y que te hacen sentir que pues tú eres el mero bueno y que pues por tu fuerza, tu capacidad, tus habilidades y por todo lo que Dios ha hecho, tú eres el mero bueno. Y bueno, lo único que hacen es hacer un lavado de cerebro a las gentes, tratando de crearles una fantasía en sus mentes. Pero bueno, ¿cuál es el tema de hoy? De acuerdo al texto que leímos al principio, es posible que ustedes ya sepan, pero el tema de hoy es el diezmo. Es un tema delicado por tratarse de los dineros que ingresan a las arcas de las iglesias. Es un tema delicado. La gente tiene mucho problema con este tema, el dinero que entra a las iglesias. Desgraciadamente, pues sí, la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los problemas. Y eso ha sido el problema para muchos ministros. Siendo el diezmo ese ingreso para las iglesias, pues ha sido causa de abuso de muchos, a través del cual se han enriquecido. Y podemos decir que es comprensible que la gente se sienta incómoda cuando en su iglesia le piden el diezmo. Máxime, habiendo tanta mala información de este tema, pues en los medios de comunicación como es el Internet, ¿verdad? Entonces, cuando la gente está mal informada, pues la, la cuestión es que toman decisiones erróneas porque están mal informadas. Fíjese, ayer estaba yo conversando con un vecino y me comentó que él asistía a una iglesia o por un tiempo asistió a una iglesia cristiana. Y estuvieron ahí hasta que notaron la diferencia que hacía el pastor entre él, su familia, el pastor y su familia, los líderes de la iglesia y el resto de la iglesia. Había una diferencia. Me dijo él, cuando hacían reunión para toda la iglesia, pues lo que compraban era pizza y refrescos. Dice, pero cuando hacían reunión
para el pastor, su familia y la gente allegada al pastor, pues era carne asada y eran festines de mucho dinero. Y obvio, pues todo esto en costo de la iglesia. Entonces esta persona pues me dijo, pues a mí no me pareció correcto, puesto que los que damos el dinero somos nosotros y ellos se lo están gastando. Bueno, hay mucha gente que lo ve de esa manera y hay mucha gente que eso pues le molesta, no es de su agrado mirar que su dinero se lo gaste otro, ¿verdad? Bueno, yo te diría, desgraciadamente es verdad, eso es verdad. Muchos toman para sí lo mejor, pero eso no nos exime del compromiso con Dios, de darle el diezmo, es decir, de cumplir con esta ordenanza del diezmo. Por decirte así, vamos a verlo en un término más, uh, más amplio, podríamos decirlo así. ¿Tú sabes qué es lo que hace el IRS con tus impuestos? Bueno, a lo mejor si tú supieras dirías, ya no voy a pagar impuestos, porque esto solamente se lo están gastando en esto, en aquello, en aquello. Honestamente, a ti no te importa en qué se lo gastan. O pagas tus impuestos o te metes en problemas. Así de sencillo. Bien, de la información que se encuentra en el Internet, hay algunos que han llamado la abolición del diezmo. Y esto solo indica que no es obligatorio diezmar en la actualidad. Hay muchos videos de mucha gente que está diciendo esto. Los cristianos ya no están obligados a diezmar en este tiempo. ¿Por qué? Porque hubo una abolición del diezmo. Bueno, lo importante es que nosotros veamos qué es lo que dice la palabra de Dios, no lo que diga una persona, sino lo que diga la palabra de Dios. Porque para empezar, pues no sabemos esa persona de dónde viene y qué ideas son las que tiene. Por eso entonces Dios nos dejó su palabra para que por medio de su palabra nosotros veamos qué dice la palabra de Dios. Como una nota adicional, yo te voy a decir así, yo en particular fui enseñado que no es necesario que se me solicite dar el diezmo, sino que es un compromiso que debo cumplir para con Dios por las bendiciones recibidas. ¿Qué hacen con el diezmo? Cada quien es responsable con la responsabilidad que Dios le entregó. ¿Ok? Es decir, si Dios a mí me bendice con un trabajo y con provisión, bueno, lo correspondiente a mí pues es dar el diezmo. ¿A dónde lo doy? Bueno, Dios pondrá en tu corazón donde debes darlo. ¿Ok? Pero bueno, vamos a seguir con esto. Hablando de la abolición del diezmo, podemos decir esto. El diezmo no es parte del pecado del hombre. El diezmo no es parte del pecado del hombre. Por tanto, no puede ser abolido como lo fue el hombre del pecado. Es decir, no puede haber una abolición del diezmo, una liberación del diezmo, no puede haber. ¿Por qué? Porque Jesús nos abolió de la pena del pecado, nos libró de la pena del pecado, nos hizo libres del pecado, no del diezmo. Es una manera en que algunos han puesto o han tratado de exponer la situación de por qué ya no estamos obligados a diezmar, ¿verdad? Porque cuando Jesús nos libertó aún de pagar el diezmo. Bueno, eso no es lo correcto. ¿Por qué? Porque el diezmo, ya dijimos, no es parte del pecado del hombre. Por tanto, no puede ser abolido
como lo fue el hombre del pecado. ¿Qué preguntas podemos tener? ¿En el Nuevo Testamento se habla del diezmo o no? Algunos dicen que no, que en el Nuevo Testamento no se habla del diezmo. Bueno, ¿el pueblo de Dios debe seguir diezmando en la actualidad o no? Algunos dicen que no. Vamos a ver. ¿Trae bendición diezmar o no? Bueno, por experiencia yo te digo, sí trae bendición diezmar. Pero cada quien como quiera. Bien, el diezmo tiene su origen en el Antiguo Testamento, es decir, bajo la ley. No es del Nuevo Testamento. Vino a ser parte del Nuevo Testamento por consecuencia, pero no se originó en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, bajo la ley. El diezmo, es decir, es bíblico. En el Antiguo Testamento, entonces, se menciona que el pueblo de Dios debe diezmar. Para eso vamos a leer algunos textos que tengo aquí, que nos van a ayudar a ver cómo en la palabra de Dios se menciona que hay que diezmar. Libro de Deuteronomio. Deuteronomio, capítulo 14, verso 22. Deuteronomio 14, verso 22 dice: indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Indefectiblemente diezmarás. Es decir, vas a diezmar sin defecto, sin falla. Vas a diezmar. Eso es lo que está diciendo en Deuteronomio. ¿Okay? Capítulo 26, versículo 12. Deuteronomio 26, versículo 12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. ¿Okay? Isaías, capítulo 8. Isaías 8, versículos 15 y luego el 17 dice: y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán. Espérenme tantito. Isaías 8, 15, 17. No, se me hace que me equivoqué en el libro. Ahorita lo buscamos. Génesis, capítulo 14. Denme un segundo, hermanos. Un segundito. Ok. Es primera de Samuel. Perdón, hermanos. Es primera de Samuel 8. Primera de Samuel 8, versículo 15 y versículo 17 dice: diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Verso 17: diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos.
Vemos entonces que en el Antiguo Testamento encontramos todas estas referencias acerca del diezmo. Génesis capítulo 14 dijimos, versículo 20, y capítulo 28, versículo 22. Okay. Génesis 14, 20 dice: y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Capítulo 28, versículo 22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Sí? Voy a leer otra vez este texto. Dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Bendito sea Cristo. Bien, Levítico capítulo 27. Levítico 27, versículo 32. Dice, y todo diezmo de vacas y de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Y Números capítulo 18, versículos 24 al 29. Números 18, el 24 al 29 dice así: porque a los levitas he dado por heredar los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les ha dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. ¿Ok? Bueno, entonces, de todos estos textos, podemos ver entonces que Dios está mandando diezmar del producto del trabajo, de la bendición que Dios te ha dado. En todas estas citas vemos entonces que el pueblo debe diezmar. Alguien dijo que como ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, el diezmo ya no tiene efecto. Yo no sé de dónde sacaron eso. No sé en qué parte del Nuevo Testamento se encuentra eso. Jesús habló del diezmo o hizo referencia al diezmo, ¿verdad? Si en realidad el asunto hubiera sido que el diezmo desapareciera, Jesús lo hubiera dicho y hubiera sido claro con ello. Jesús fue claro en todo lo que él habló. No había necesidad de dejar algo guardado o escondido ahí a que mal se interprete. No, Jesús no hizo eso, nunca hizo eso. Jesús cuando habló y habló lo que era recto y lo que era justo. Jesús nunca dijo, ya no diezmen. Jesús nunca dijo eso. ¿Ok? Mateo capítulo 23, versículo 23. Aquí tengo el texto reescrito. Lo voy a leer. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos,
Y les dice, hipócritas. Dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Sin dejar de hacer aquello. ¿Ok? Vamos a analizarlo. Es Jesús hablando a las autoridades religiosas de ese tiempo, quienes eran los ¿qué? Los escribas y los fariseos. Era la gente que se sentía con la autoridad de enseñar las escrituras, de enseñar el camino hacia Dios. Y el Señor les está haciendo hipócritas. Él les está diciendo, son hipócritas ustedes, ¿verdad? Entonces, el texto, si lo miramos, si lo miras en tu Biblia, y si tu Biblia está en esa condición, el texto está en letras rojas, está escrito con tinta roja. Eso indica que son palabras directas de la boca de Jesús. O sea, que Jesús las está hablando. ¿Sí? Entonces, Jesús está hablando del diezmo. ¿O no está hablando del diezmo? ¿Verdad que sí? Está hablando, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, dice, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. ¿Está hablando del diezmo o no está hablando del diezmo? Claro que sí, Jesús está hablando del diezmo. Está haciendo referencia al diezmo, a la actitud de aquellos hombres, ¿cierto? Entonces, si está la Biblia en rojo, la palabra en rojo, las palabras en rojo, entonces quiere decir que es Jesús el que está hablando. Segundo, está haciendo referencia al diezmo. Aquellos hombres estaban haciendo cosas, pero habían dejado fuera otras cosas, que era la justicia, la misericordia y la fe. La habían dejado fuera. Pero ellos se justificaban en dar el diezmo. ¿Diezmo de qué? Del eneldo, del comino y de la menta. ¿Sí? Que era lo que diezmaban en aquel entonces. Bien. Entonces aquí hay una clara referencia de que Jesús les está indicando algo. ¿Por qué? Porque al final del párrafo dice sin dejar de hacer aquello. ¿Qué es ese aquello? Si lo podemos entender, Jesús está hablando en un párrafo y está regresando al principio del párrafo. Dice, era necesario, de acuerdo a la ley, que hicieran justicia, misericordia y fe. Pero también dentro de la ley estaba marcado que debían diezmar. Entonces les dice, esto era necesario hacer, ¿qué? La justicia, la misericordia y la fe. Dice, sin dejar de hacer o sin dejar de diezmar la menta, el eneldo y el comino. Entonces, Jesús no está diciendo ya no diezmen. Está diciendo, hagan junto con ello la justicia, la misericordia y la fe. Eso es lo que está diciendo Jesús ahí. Si alguien ha tomado este texto y lo ha transquiversado y ha dicho, es que aquí ya él está diciendo que no se diezme, está equivocado, no es correcto lo que está explicando esa persona. ¿Ok? Entonces, sí hay una clara referencia de que Jesús les está indicando que continúen diezmando. Este texto se puede comparar con Lucas capítulo 11, versículo 42, que está haciendo referencia a lo mismo, hablando en la misma dirección. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y ahí sigue, ¿verdad? ¿Ok? Ahora, en la epístola a los Hebreos, Pablo hace referencia a los diezmos. ¿A cuáles diezmos? Está haciendo referencia a lo que leímos en Génesis con Abraham. Cuando Abraham rescata a Lot y de los despojos obtenidos
entrega el diezmo al sacerdote Melquisedec. ¿Sí? Abraham le entrega los diezmos al sacerdote Melquisedec. Entonces, está haciendo una referencia, el apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, está haciendo una referencia a lo que ocurrió con Abraham, pero están siendo en razón de los diezmos. ¿Ok? Y algunos, déjenme ubicarme aquí. Ok, algunos aprovechando la información del Internet se quedan con los diezmos y se los gastan, creyendo que están haciendo bien. ¿Por qué? Porque en el Internet escucharon a alguien decir que ya no tienes que diezmar. ¿Sí? Que lo escuches decir de alguien no quiere decir que esté en lo correcto. Simplemente está dando una información que a la persona le parece que es lo que él cree. ¿Ok? Pero si nosotros lo comparamos con la palabra de Dios, pues vemos que se está brincando una ordenanza de parte de Dios. ¿Ok? ¿Cuál es la referencia en esto que estamos diciendo acerca de Abraham y Melquisedec? Pero que Pablo está haciendo referencia a ellos acerca del diezmo. En el versículo 8, ¿qué dice el versículo 8? En Hebreos, en el libro de Hebreos, vámonos hasta el libro de Hebreos, hasta el otro lado de la Biblia, capítulo 7, Hebreos 7, versículos del 5 al 10, lo voy a leer para después detenernos en el versículo 8. Dice, ciertamente ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen el mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan sido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaban en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿Ok? Ese es el texto. El versículo 8 dice algo que aquí es lo interesante o es lo importante. ¿Sí? Recuerden, está hablando de los diezmos y de la bendición que conlleva diezmar. Eso es lo que está hablando el texto. Por eso está haciendo referencia a Abraham cuando le entrega los diezmos a Melquisedec. ¿Okay? Y dice aquí en el verso 8, y fíjense, dice, y aquí ciertamente, ¿cuál es el aquí? Ya no está hablando de Génesis, de Abraham, de Melquisedec, no, está hablando de aquí, del tiempo de Pablo. ¿Ok? Lo que está aconteciendo en ese momento. Hablamos del tiempo actual. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales. Ahora, si Jesús hubiera abolido el diezmo, Pablo no estaría hablando del diezmo. Pablo no hablaría ni haría referencia del diezmo. ¿Sí me entienden, hermanos? Bendito sea Cristo. Entonces hay una referencia clara de parte de Pablo que los diezmos son actuales. ¿Dónde está el libro de Hebreos?
¿En qué parte de la escritura está el libro de Hebreos? En el Nuevo Testamento. Entonces, ¿los diezmos son actuales o no son actuales? Ahora, para aquellos que han escuchado en el internet, han escuchado otras voces y que han puesto oído a esas palabras, quiera Dios tener misericordia y que no se los cobre más tarde, porque yo creo que no tendrás cómo pagar. Yo nomás te lo pongo así, ¿ok? Ya te dije, a mí me enseñaron que no tienen que pedirme el diezmo. Y me parece, al menos así lo sentí yo y así creo que lo hice, a la iglesia le enseñé que hay que diezmar y nunca se les debe pedir que lo haga. Nunca. ¿Por qué? Porque es una ordenanza que el pueblo de Dios debe saber que tiene que cumplir sin que se lo pidan. Bien, la referencia que vimos al principio de Lucas 21 del 1 al 4, simplemente vemos que la generosidad no se mide por la cantidad, sino la actitud del corazón para con Dios. La generosidad no se mide por la cantidad, sino por la actitud del corazón para Dios. Aquella mujer viuda dio más que todo lo que aquellos hombres habían dado, porque ellos daban de lo que les sobraba. Pero ella dio todo su sustento. Y es obvio que lo que ella estaba dando era mucho menos que lo que aquellos hombres ricos estaban dando de lo que les sobraba. Pero ¿qué fue lo que vio Dios con agrado? La cantidad que aquellos hombres daban o lo que esta mujer estaba poniendo. Ahora te voy a decir así, la gente que no diezma es gente que le cuesta trabajo desprenderse de lo que no es suyo. La gente que no diezma es gente que le cuesta trabajo desprenderse de lo que no es suyo. Escúchame bien lo que te estoy diciendo, de lo que no es suyo. Mira, es como cuando le prestas una herramienta a tu vecino para que arregle su carro. Y después te dice que esa misma herramienta es de él, sabiendo que es tuya y que tú se la prestaste. Y él te dice, no, esta es mía. Oye, yo te la presté para que agarras. No, no, esta es mía. A mí no me has prestado nada, esta es mía. Y la agarra y la mete en su caja de herramientas y la guarda y esto es mío. Le cuesta trabajo desprenderse de lo que no es suyo. Es decir, hace suyo lo que no le pertenece. ¿Qué quiero decirte con esto? El diezmo no nos pertenece. Por lo tanto, no debemos quedarnos con él y mucho menos disponer de él. Otros piensan que pueden darle un mejor uso al diezmo. Ah, se lo voy a mandar a mi familia. Ellos lo necesitan. Ellos tienen necesidad. Entonces ellos mandan ese dinero o esa porción o ese diezmo lo mandan a la familia y quedan bien parados con lo que no les pertenece. ¿Verdad? Eso está bueno, ¿verdad? Eso es muy suave. Hago caravana con sombrero ajeno. Alguien dijo, ¿verdad? Ok. ¿Cuándo Dios quiera pararlo? No lo sé. ¿Cómo va a pararlo? Tampoco lo sé.
Pero que se está haciendo mal, sí. En realidad yo solo quiero dejar la enseñanza de lo que el pueblo debe saber. Ustedes escucharon ya muchas veces, y ni tantas, en verdad. Porque que yo recuerde, si acaso una o dos veces al año hablaba yo acerca del diezmo, cuando teníamos la iglesia, cuando teníamos el local, en nuestras reuniones regulares de domingo. Era, cuando mucho eran dos veces al año que yo llegaba a mencionar acerca del diezmo. ¿Por qué? Porque a mí me enseñaron a quien tenemos que pedirles a Dios, no a los hombres, sino a Dios. Y ustedes son testigos de ello. Jamás se les pidió que dieran algo para la iglesia. De todos los que dieron, cooperaron, o han dado y han cooperado, siempre ha sido de propia voluntad y de corazón sincero de parte de ustedes. No porque el hermano Alejandro les pidió y les obligó. Yo sé que hay muchas iglesias que pues están muy interesadas en la prosperidad de la iglesia, de la enseñanza y de la doctrina y de lo que tú quieras y mandes. Y entonces hacen pro templos, y hacen pro familias, y hacen pro beneficio y no sé qué tanta cosa. Y entonces están obligando a la gente y están constantemente pidiendo a la gente dinero, dinero y dinero. Ok, yo simplemente te voy a dejar esto. Es verdad, la iglesia y el pastor pues dependen de los ingresos que haya en la iglesia. ¿De dónde crees que se pague una renta? Si se tiene una hipoteca, ¿de dónde crees que se va a pagar la hipoteca? Oramos a Dios, obvio, oramos a Dios y le pedimos a Dios que dé la provisión, ¿verdad? Pero el pueblo de Dios toma iniciativa y cumple con lo que tiene que cumplir. ¿Sí, hermanos? Ahora yo quiero decirte un poquito más, nada más. La palabra de Dios dice que el obrero es digno de su salario. El obrero es digno de su salario. No estoy diciendo que el obrero se enriquezca. No, digno de su salario. Es decir, que el pastor, de parte de Dios, recibe la bendición de un ingreso de parte de la iglesia. Y es bíblico. Melquisedec recibió los diezmos. ¿Qué hizo Melquisedec con esos diezmos? La Biblia no dice. ¿Qué dice de los levitas? Dice que ellos recibían el diezmo y esa era su heredad, los diezmos del pueblo. Y ellos a su vez diezmaban. Bueno, quise ponértelo porque pues Dios había puesto carga en mi corazón de que se recordara esto. Estoy seguro que por lo menos hace 2 años no hablábamos del diezmo. Pero bueno, Dios lo trajo hoy y aquí está. Si tú escuchaste en algún lado que el diezmo ya no es actual, pues eso información es errónea. Es bíblica, está en el Nuevo Testamento y te voy a decir una cosa, si Jesús lo hubiera dicho, entonces lo practicaríamos, ya no diezmaríamos. Si Jesús lo hubiera prohibido, pero Jesús no lo prohibió. Jesús hizo referencia y le dijo a los escribas y fariseos que era necesario hacer justicia,
¿Qué más dijimos? Ay, perdón, hermanos, a veces se me cuatrapea. Misericordia y verdad y fe. Justicia, misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello, o lo otro, o lo anterior, que era diezmar. Muy bien. Gloria a Cristo, ya pasaron 50 minutos, en cualquier momento se me puede cortar el video. Quiero agradecerles por seguir escuchándome. Espero que en verdad sea de bendición para ustedes y que pues traiga lo que siempre he querido, crecimiento espiritual para sus vidas. Bendito sea Cristo. Deposito en las manos de Dios lo que se ha hablado y si hay algo que no está dentro de la escritura, hermano, deséchalo. Deséchalo simplemente. Quizás no te sirva si no está dentro de la escritura. Pero créeme que mi corazón es servirte, servir al pueblo de Dios, servir a mi Dios. Bendito sea Cristo. Muy bien, pues les mando un saludo, un abrazo fraternal, la bendición de nuestro Dios y que pues la paz sea con todos ustedes. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.